Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero ver con ustedes cómo localizar una aplicación, cómo hacer que una aplicación esté disponible en diferentes idiomas. Por defecto, esto no se hace solo y tenemos que preparar cada uno de los idiomas que queremos que estén soportados en nuestro proyecto. Para esto vamos a crear una aplicación nueva que podemos renombrar como Localization. Y al abrirla tenemos un proyecto como tenemos cualquiera. Para esto tenemos que hacer algunos ajustes en la aplicación y si recuerdan el proyecto Assets for Playground, agregué una nueva categoría que es Localization Strings, donde nos da una guía de todos los pasos que tenemos que hacer para poder tener el proyecto preparado. En primer lugar, tenemos que crear nuestra carpeta Resources dentro de Localization, el proyecto que acabamos de crear o el proyecto que queremos localizar. Creamos la carpeta, entramos y aquí tenemos que crear las carpetas con la extensión lproj en cada uno de los idiomas que queremos localizar. Por ejemplo, vamos a armar por defecto el idioma en inglés. Entonces tenemos nuestra carpeta, tenemos resources y hay un paso más que debemos hacer, que es definir la localización por defecto de nuestro proyecto. No olvidar que tenemos que configurar nuestro package en la localización por defecto. Entonces vamos aquí y al haberlo copiado tengo esta propiedad que se llama Default Localization y por defecto es en inglés. Ustedes pueden definir lo que esté en otro idioma, pero para mí me parece una buena práctica que sea en inglés. Ya tenemos esto preparado y en el idioma de inglés lo que podemos hacer es tener nuestro archivo localizable.strings. Este es uno de los formatos que utiliza Apple para poder traducir o localizar los proyectos, en donde pueden ver, como por ejemplo, tengo strings de ejemplo aquí, en donde van a ver que puede ser welcome message o un completed task que tiene esta variable dinámica, el meeting schedule con 2. Entonces hay diferentes formas de poder hacerlo. Esto lo dejo de ejemplo para que tengan una guía de cómo armarlo, ya que es muy fácil olvidarse del formato y que encima que termina con punto y coma al final de cada definición. Por ahora lo voy a dejar vacío. Voy a volver al proyecto. Y lo que voy a hacer es que van a ver que aquí ya tenemos la carpeta Resources y nuestra carpeta de inglés que tiene nuestro localizable.strings. Vamos a hacer de que nuestro proyecto tenga otro diseño, otra estructura para probarlo. Donde tenemos nuestra palabra, por ejemplo, hello en este caso. Entonces vamos a traducir este texto. En el ejemplo va a ser solamente este string, pero es para que tengan una idea de cómo tener preparado nuestro proyecto. Vamos a abrir nuestro archivo .strings y voy a definir, por ejemplo, un greetings igual hello en el idioma de inglés, y lo mismo voy a hacer hola. Vamos a volver al proyecto de localization y aquí tenemos el texto en el cual lo vamos a cambiar por greetings y ya toma por defecto el idioma hello, el idioma en inglés. Como ven, aquí tenemos greetings hello, greetings hola. ¿Cómo podemos probar esto en otros idiomas? La forma que uno espera es cambiar el idioma del dispositivo, en este caso mi iPad, para que tenga el idioma español. Pero no tengo ganas de cambiarlo porque para poder cambiar el idioma
cada vez que cambio el idioma, tiene que reiniciar el dispositivo y de esa forma leer los idiomas de cada lugar. Pero yo quiero poder testear, y si es que voy a agregar más idiomas, que lo vamos a hacer a continuación, quiero tener una forma de poder revisarlo sin tener que hacer esto, que lleva tiempo y me cambia el sistema operativo. Una forma es trabajar con las previews. Tengo la preview, me agrega este. Aquí siempre es la preview de la aplicación entera, entonces no tenemos una forma de controlarlo. La forma de controlarlo es crear previews propias, que yo la nombré localized, y tengo aquí el proyecto. Y para esto vamos a agregarle un modificador que es environment locale Por ejemplo, este es el que es para idioma inglés. Y si es que quiero cambiarlo a español, y ya puedo ver el texto traducido al idioma que preparé. Voy a agregar algunos más. Voy a pasar directo para que no tengas que esperar a que crean todos los idiomas. Entonces ya tengo los 6 idiomas que había preparado para este ejemplo: árabe, inglés, español, francés, hebreo y japonés. Y van a ver que tengo ya traducido en los diferentes idiomas el saludo de hello. Entonces tenemos aquí para probar dentro de nuestra preview localized, la preview que creamos nosotros. Así podemos manejar el environment. Para que nos tome los nuevos idiomas, tenemos que limpiar, tenemos que salir y volver a entrar del proyecto. Y ahí nos lo está tomando con todos los idiomas. Ahora, algo que tenemos en las interfaces de diseño y que cambia por lo que es la localización. La localización no es solamente traducir un texto, traducir un string. Porque, por ejemplo, yo puedo decirle ahora ar de árabe y me aparece así, pero en realidad está mal. ¿Por qué? Porque la lectura que hacen en los países árabes y en los lugares que hablan hebreo, se tiene que agregar algo más, que es un environment de layout direction y utilizar el right to left, porque se lee al revés, de aquí, o sea, de derecha a izquierda. No empieza desde aquí, este es el carácter final. Si es que yo ahora pongo hebreo, también pasa lo mismo. Entonces aquí tengo en hebreo que está diciendo shalom. Aquí tengo en árabe que está diciendo salam. Voy a volver a nuestro formato original. En japonés aquí está diciendo konnichiwa. En francés aquí dice bonjour. En español hola. Y en inglés hello, que si es que lo comentamos también, nos queda con la localización por defecto que definimos en nuestro package. Voy a agregarle algo más al proyecto con esto de la lectura de derecha a izquierda para que sea un poco más visual. Entonces tenemos esta figura, esta dona, este CD, como quieran pensarlo. Y si es que otra vez le definimos un nuevo idioma, por ejemplo español, nos lo traduce bien. Y si es que pasamos a árabe con izquierda a derecha, ven que la misma interfaz está preparada para poder localizar nuestra aplicación para que se pueda leer al revés. Y si es que yo pongo, por ejemplo, japonés, me parecerá así, pero la lectura de japonés es igual que la nuestra. Konnichiwa. Entonces, esto tiene que estar de izquierda a derecha, como es también el español o el francés. Pero también, si lo paso a hebreo, está preparado para poder leerlo al revés. No traduje strings porque quiero que quede este grupo para strings, ya que tenemos algo más complejo. Si es que queremos pluralizar, que es algo que se llama así pluralización, por ejemplo, vamos a ponerlo esto comentado y voy a agregar otra cosa más. Por ejemplo, vamos a contar manzanas. Muy bien. Entonces aquí tengo
la parte esto que se llama string dict, que es para la pluralización, que si es que yo estoy contando, van a ver que you have siempre me cambia el número. You have 0 apples, 1 apples, 2 apples. Entonces, tengo siempre en plural. Si yo le paso a traducir, por ejemplo, vamos a traducir en español, ¿no? You have tienes manzanas. Para que me tome la nueva traducción que le agregué, más que cerrar y volver a abrir, una cosa que es necesario es cambiar una propiedad del proyecto. Por ejemplo, ahora es color rojo y lo cierro. Y lo que hace esto es generar una caché interna dentro de Swift Playgrounds y ahí me levanta de vuelta las traducciones nuevas que tengo. Como por ejemplo, este formato me traduce tienes una manzana, tienes dos manzanas o 0, pero en realidad no es tienes una manzanas, es una manzana en singular. Entonces esto es lo que llama el sistema de localización la pluralización. Y utiliza este otro archivo que es strings dict de dictionary, un diccionario de strings. Entonces para esto vamos a ir a nuestra herramienta y aquí van a ver en la parte de pluralización que tenemos este archivo localizables.stringsdict. Voy a cargarlo, vamos a agregarlo por ahora, por ejemplo, en español, pero ya vamos a agregarlos todos. Y este me lo voy a llevar ya que no lo quiero traducir de esta forma. Entonces, voy a tener estas opciones para la pluralización. ¿Cuál es la key? En este ejemplo puede ser messages y tenemos las opciones de decir cuando hay 0 cantidad, 1 en cantidad, 2, algunos, muchos y otras opciones, que es como todo lo demás. Y esto varía, como lo digo aquí, dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo apples, que es lo que estoy contando, lo que quiero pluralizar, siempre varía, depende del proyecto de ustedes. Y voy a decir, no tengo manzanas, tengo una manzana, vamos a ponerlo con número para que tenga el mismo formato, y en otros tengo y aquí puedo copiarme este código que va a ser un archivo, un código plist. Al pegarlo, van a ver que tengo toda esta estructura con el contador de apples, el format key, mi key apples y todas las opciones que hay dentro, con 0, 1 and other. Y si es que yo vuelvo a mi proyecto, que lo estoy viendo aquí en español, y lo cambio al formato que le acabo de pasar, que es el apple count, o sea, el número que le quiero pasar, y espacio apples, que eso está definido aquí, en la key principal, número, espacio apples. Y van a ver que ya me lo está tomando. Y tengo una manzana, tengo dos manzanas, tengo tres manzanas, y si voy a 0, no tengo manzanas. Entonces con esto ya me lo traduce en los formatos que quiero tener, y lo tengo solamente en español. Si es que yo comento aquí, me va a decir one apples, two apples, o sea, es el código que va a utilizar, es la llave que va a utilizar para poder buscar la localización. Entonces ahora voy a preparar los archivos para los otros idiomas. Aquí tengo armados ya todos los archivos stringdict para cada uno, los string dictionary para la pluralización. Por ejemplo, si es que vamos al de español, aquí no lo abre. Por ejemplo, si vamos a abrir el de español, aquí me aparece lo que les había mostrado recién. Si es que abrimos árabe, nos aparecen más opciones, o sea, cuenta 0, 1, 2, algunos,
muchos y otros, o sea, tienen toda esta estructura para poder preparar las frases. El ruso también lo tiene. El francés es bastante parecido también al español. El hebreo tiene más, no tiene el few, por ejemplo, o el cero, por lo que encontré. No conozco estos idiomas de hebreo y árabe, por lo que no puedo opinar. Pero en japonés es el más sencillo porque realmente estás contando a ver si es que hay el arimas. El ringo, que es manzana, ringo acá, arimas, a ver si el contador lo tiene. Ahora lo vamos a ver en práctica. Pero con esto ya está. Lo que sucede ahora es que no está tomando, y esto es lo mismo del caché que les había comentado antes. Por ejemplo, si cambiamos el color, recarga todo y you have one apple, ya directamente en inglés. 2 apples, 3 apples, hay como diferentes opciones para poder mostrar. Podemos ir de vuelta a español. No tengo manzanas. Puedo ir al francés. Todas las opciones. El japonés. Como les decía, ahí está, JA. Como les decía, tiene el contador que va cambiando. La frase siempre es la misma. Y si es que le cambio a árabe y al revés, nos pasa también algo curioso, que tenemos el contador que lo está tomando bien, pero no está usando los números que utilizamos nosotros, utiliza los números árabes, como verán. El 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y si es que pasamos al hebreo, este sí utiliza los nuestros y tiene este formato también. Entonces ya tenemos pluralizado nuestro contenido para que parezca más natural lo que estamos comentando a los usuarios. Antes de continuar, quiero comentar que existe la solución que presentó Apple este año de String Catalog, que es fantástica, no solo desde la herramienta visual que tienen para poder administrarlo, sino también para el código fuente del mismo formato. Tenemos que tener en cuenta que hasta el momento, hasta la última versión que tenemos de Swift Playgrounds, String Catalog no está soportado, por lo que por el momento, si queremos localizar nuestras aplicaciones de Swift Playgrounds, tenemos que seguir utilizando los formatos strings y strings dict. Esto es lo que les quería comentar hoy de localización, pero estuve revisando el proyecto de Assets for Playground y en la parte de imagen descubrí que tenemos más opciones aparte de PNG, JPG, SVG, PDF, y tenemos también Symbol para poder agregar símbolos propios, custom symbols, en donde les recomiendo que vean la charla de la WWDC 21, el Create Custom Symbols, para poder crear los propios. Yo hice lo mío con mi logo, entonces se los voy a mostrar. Y fíjense que aparte la carpeta cambia. Y antes de poder prepararlo, tenemos que armar nuestro proyecto para que, si se fijan, no tenemos el assets.exe assets. Tenemos esta carpeta de resources, pero no la de assets. Entonces vamos a preparar el proyecto. Y aquí agregamos la imagen símbolo. Con nuestro content del symbol. En donde va a ser un archivo SVG. Como en esta charla que les acabo de recomendar, explican cómo poder crear propio con Sketch. Aquí les dejo una captura de cómo es que se ve. Pero bueno, les recomiendo que lo miren y utilicen la aplicación que necesiten de diseño. Tengo entendido que desde el iPad ahora no se puede hacer, ya que se necesita una aplicación más compleja. Pero bueno,
si buscamos mi símbolo, lo copio aquí. Y si vamos de vuelta al proyecto, vamos a ver que tenemos nuestra carpeta de assets. Voy a cerrar los resources. Y tenemos nuestro símbolo que no lo puede abrir, no lo reconoce como tal. Pero porque me parece que Swiss Playground, como ya hemos visto, los assets no son tan complejos los que los maneja. Pero lo reconoce. Entonces vamos a agregar su section para poder ver cómo es que funciona nuestro contenido. Como es un símbolo, se carga como una imagen. No es un system name, por ejemplo, que yo tengo star, porque no es de sistema, pero sí es un símbolo y se maneja de una forma muy similar a los SF symbols de Apple. Vamos a decir que es un resizable, scale to fit y un frame de 100 puntos para que entre más cómodo. Este es mi símbolo, que es mi logo, y está preparado para que también se vea desde diferentes renderizaciones. Por ejemplo, Symbol Rendering Mode, y voy a decir el principal, que es Monochrome, que se va a ver igual. Este es el por defecto. Voy a copiar esto y tenemos un segundo símbolo y voy a decirle que es Hierarchical, que se ve de esta forma también por defecto. Tenemos un tercero que es Palette, que así por defecto está de este tono. Ahora le vamos a dar más especificaciones. Y luego, si es que quiero con mis colores, es multicolor. El palette espera que le pasemos un foreground style de 1 o más colores. Esto mismo también se puede hacer, y estos colores se definen en el símbolo, el orden de los colores que se pasan, porque yo podría cambiar el orden y se ve así. Para este ejemplo lo voy a dejar de esta forma. Pero estos también se configuran en el símbolo para poder demostrarlos. ¿Y qué tiene de especial el monochrome y el hierarchical? Si es que yo le cambio así el tono, van a ver que cambió la forma y tengo colores tanto para modo claro como para modo oscuro. Si es que vuelvo al modo oscuro, me los va a mostrar así y yo podría estar trabajando, por ejemplo, en monochrome para que sea red y este foreground style que sea, por ejemplo, índigo. Y fíjense qué bueno esto, como quedó por los colores. O sea, aquí tiene el primary color, o el color principal, lo definí que sean las letras. Y el fondo toma el mismo color, pero al estar jerárquicamente en segundo lugar, es el secondary color de este símbolo, lo toma el mismo color pero atenuado. Podría ponerle green y me hace lo mismo, podría ponerle blue. Hay diferentes opciones. Y vamos a preparar algunas cositas más. ¿Por qué? Para los assets, como capaz vieron recién en las imágenes, puede estar symbol y también tenemos el app icon. Yo les había mostrado en otro video, que lo están pudiendo ver por aquí, que es cuando vimos la estructura de una aplicación de Swiss Playgrounds, en donde podían también definirle el app icon, que yo lo había hecho cambiándole o agregando una imagen desde aquí. Pero vamos a hacerlo a mano. Y acá dice, si es que tenemos el app icon, que va a ser el principal, tiene que ser llamado app icon. Pero puede tener otros nombres si tenemos otros iconos de aplicación que no sea el principal, sobre todo los alternativos. Y no hay que olvidar que el tamaño tiene que ser 1024 x 1024. La extensión de esta carpeta es app icon set, también cambia. Y
se carga aquí en Assets, XC Assets. Entonces tengo la icon.png, tiene que ser M24x24, con la configuración, y voy a buscar mi app icon aquí. Solo por defecto, por tenerlo aquí, no lo va a leer. Recuerden que tenemos que actualizar, que ahora está leyendo un placeholder, que si es que quieren subir una aplicación desde Swift Playgrounds para poder publicarlo en el App Store, el placeholder no es válido porque es un placeholder, es para poder tener una aplicación de pruebas, de desarrollo. Entonces aquí le cambiamos asset y vamos a llamarle app icon, el nombre del asset. Ya que estamos, en vez de que ser my app, le voy a cambiar localization. Vamos a llamar a la aplicación, que aparte es diferente del proyecto. Y si es que volvemos, vamos a ver que al cargarlo ya me está tomando el icono que le acabo de definir. Dos aves que están conversando entre ellas. Entonces tenemos aquí nuestro proyecto, tenemos el texto que está localizado y podemos ver que ya está en los idiomas traducido. Tenemos nuestro símbolo y podemos agregarle también, ya que estamos, un accent color. Voy a agregarle aquí con el código 3. Vamos a llamarlo accent color. Lo copiamos para poder agregarlo al proyecto. Ya tenemos el color agregado y en package.swift vamos a decirle que en vez de ser un preset color sea asset accent color. Entonces vamos a salir. Tenemos nuestro proyecto aquí de localización. Se está actualizando. Se actualiza. Tenemos nuestro accent color aquí. Y yo podría decir que en vez de red, este logo, el monochrome, sea accent color. Entonces lo estamos utilizando aquí. Y al tenerlo, nos pone el color naranja con nuestro icono customizado. Pero, como nos gusta poner los proyectos bonitos, vamos a eliminar el thumbnail que nos genera y vamos a agregarle uno propio con las dos aves que están conversando en diferentes idiomas. Entramos de vuelta y vemos que el proyecto está funcionando como queremos. Lo cambiamos de idioma, sigue funcionando. Todo funciona como estamos esperando. Espero que les haya gustado, que vean que tenemos varias herramientas disponibles para poder trabajar con nuestros proyectos. Hay que hacer algunas vueltas más todavía. Esperemos que el equipo de Apple de Swift Playgrounds siga mejorando esta aplicación con la que trabajamos desde nuestro iPad y podamos hacer más cosas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.